Sonora. Yo soy Luis Jaloma. Y esta tarde, pues me acompaña el que fuera mi primer invitado en Guachapori ya hace unos meses, ya hace más de un año, yo creo, ya hace rato. Zacarías Páez, queridísimo amigo, mentor, pintor, panadero, relator de historias y gran amigo. ¿Cómo estás, Zacarías? Buenas tardes. Exageradamente bien. ¿Y tú? Me choca que digas eso. Querido Luis Jaloma. Me choca que digas eso, el exageradamente bien. Bueno, es un ejercicio. No, pero es que es un ejercicio de positividad, de buena onda, de energía, muy padre, pero siempre, yo sé que le voy a preguntar a Zacarías cómo se siente y me va a decir exageradamente bien, lo que hace que yo no tenga ningún pretexto para sentirme mal, pues. Por supuesto. Y eso es maravilloso. Por supuesto. Así que muchas gracias por eso. Y muchas gracias por regresar a Guachapori también. Muchas gracias a ti por invitarme. Oye. Pero ahorita que me dices eso del exageradamente bien, sucede que mi papá era un mecánico. Ok. Pero tenía una cultura de la vida maravillosa. Y un día él me enseñó a leer y escribir en sus piernas con el periódico en Nogales, La Acción y el Noroeste, se llamaban los periódicos. Me enseñó a leer cuando yo tenía 4 años y medio, 5. O sea, antes de ir a la escuela. Antes de ir a la escuela. Yo llegué a la escuela ya sabiendo leer. Y una vez me dijo, lo que te estoy queriendo decir es, la vida, me dijo, es como una gran tienda en donde no venden nada. Hay absolutamente todo y lo único que te cobran es que tú sepas para qué sirve lo que está ahí y te lo lleves. Entonces, eso es y con eso estamos comenzando, ¿no? Eso es estar exageradamente bien. De la vida hay que buscar qué te sirve, estúdialo y llévatelo gratis. Pues sí, al final de cuentas es lo único que uno se lleva. Así es. Wow, bueno, pues este Guachapori pinta muy bueno entonces. Ah, por supuesto. Exageradamente bien. Exageradamente bien. Va a ser un Guachapori exageradamente bueno, lo cual nos agrada mucho y esperemos que a la gente que nos está viendo les guste. Que se queden un rato, que pongan atención, porque estoy seguro que les va a servir. Eso, muy bien. Oye, Zacarías, dime. Estaba repasando aquel Guachapori, mi primer Guachapori aquí en Televisa, que tú fuiste muy amablemente mi primer invitado. Y lo estaba repasando y me quedé con notas que me gustaría pues terminar de atender en este episodio. Que seguramente en un año van a cambiar mis respuestas porque... Ah, no, claro. Porque ha sido un año muy rico para mí de aprendizaje. Adelante. No, qué bien. Fíjate que platicábamos en aquel entonces sobre el acto de coleccionar, de ir juntando, de ir acumulando, en este caso, obras de arte, pero en general, pues lo que la gente coleccione. Hay gente que colecciona estampillas, hay gente que colecciona monedas, billetes, hay gente que colecciona muñequitas Barbies, hay gente que colecciona imanes, hay gente que colecciona lo que quieras, dedales. Yo a mi abuela le tenía su colección de dedales. A cualquier parte que iba, buscaba un dedal que dijera, no sé, Ciudad de México, Guadalajara, y le traía su dedal. Y ahí tengo todavía su colección de dedal. Fue de las cosas que me quedó de mi abuela. ¿Por qué nos gusta coleccionar? ¿O qué buscamos al momento de coleccionar, en el caso específico del arte? Mira, te decía que yo ahora me considero un ejercitor de creatividad que creo que está un poco más arriba en las definiciones que dedicarte al arte en general, a cualquiera de las disciplinas. Y ejercitor de creatividad significa que te pasas la vida analizando las cosas nuevas. Entonces, generalmente, las colecciones en el arte es porque hay una carrera entre todos los artistas para encontrar algo nuevo. Es decir, en el arte no caben los covers. ¡Auch! Entonces, en el arte tienes que generar, así como se dice, generar conocimiento. O sea, a ti te dan una tesis en una universidad después de la licenciatura. Te dan una tesis con que hagas un ensayo cercano y que sirva
para la materia que estás funcionando. Pues generalmente esas son las indicaciones, ¿no? Pero el doctorado no te lo deben dar si no creas conocimiento. O sea, si tu tesis es una aportación de conocimiento. Entonces el artista es necesario que desde su primer trabajo Aporte. aporte. Entonces yo creo que la primera condición del artista sería buscar. No sucede siempre. Hay quien encuentra la posibilidad a los 5 años. Hay quien nace con ella, como Chopin y Haydn. Y Zacarías Páez. Pero hay quien la va desarrollando. No, yo considero que la desarrollé con el tiempo. Tenía vocación por el arte, pero yo fui de los que tuve que aprender a encontrar. Y se dificulta todavía. Hay quien... siempre pongo de ejemplo a Picasso, porque él hizo todo. Él hizo boteros, antes de que naciera Botero. Una vez me regalaron un acordeón de esos con puntitos para que recortes la postal y la mandes. Y la tengo por ahí guardada, no la pude seccionar porque se me hizo un documento muy interesante. Y es de una colección únicamente de gente pasada de peso. De figuras pasadas de peso, animales. O sea, ¿tenías una foto mía ahí entonces? Las fotos que yo te mando se guardan, ¿no? Todo bien. La voy a buscar. Entonces sucede que a mí se me hace impresionante que pueda... Estas figuras eran de Picasso. Era obra de Picasso. O sea, hizo esa colección, hizo una práctica genial, aportadora, que no le interesó quedarse en ella, se fue a otro lado, ¿no? Como pero todo la lo tocó, que hizo. pues, pero llegó ahí y dijo... La tocó y la hizo bien. Porque si yo tuve 13 obras en las postales, no deben haber sido 13, deben haber sido muchísimas. Él era muy prolífico. Entonces llegó a la habitación, dijo, esta decoración no me gusta, a lo que sigue. Sin embargo, fíjate que ahorita que hablamos de cover y de aportación, quisiera poner un ejemplo. El cover, un abogado que hace cover y un abogado que sienta jurisprudencia. El abogado que hace cover, ¿qué quiere decir? Que durante la carrera, su maestría o su doctorado, aprendió a ejercitar con conocimientos inventados por otros abogados. Y con esos procedimientos, él puede ayudarle a las personas a recuperar una propiedad que se las quieren robar o salir de la cárcel a alguien, simplemente repitiendo los procedimientos de otros abogados o de sus maestros, ya la hacen toda su vida, pero está haciendo covers. Pero, digo, también pero un abogado, muy noble, pero... Exactamente, muy noble, pero no es un artista de las leyes. Para ser artista como abogado, tendría que o modificar procedimientos o inventar nuevos procedimientos. Que eso pasa cuando vas generando jurisprudencias. Entonces, quiere decir que... Qué interesante perspectiva. En nuestra profesión, en nuestra vida, en nuestras actividades, tenemos dos posibilidades: hacer cover o crear. Híjole, y el artista tiene que crear. El artista no tiene de otra. O crea o crea. Cover. O crea o crea. Bueno, incluso fíjate que hay artistas que empiezan haciendo cover y lo hacen con tanta experiencia, con tanto conocimiento, con tanto talento, que terminan haciendo covers. Es cuando se hace un cantante que no escribe su música, que no... Es que comienzan usando lo de otros, pues. Y que terminan usando los de otros, pero su personalidad es tan única que termina siendo un artista. O sea, fíjate que ahorita que mencionas esto, me acuerdo, hay una película que se llama Finding Forrester, se llama. Educando a... pues Forrester, no sé. Es una película donde sale Sean Connery, una de sus últimas películas. Que era una película donde él era un personaje muy al estilo de J.D. Salinger, no sé si te acuerdas, el del Guardián del Centeno, que fue un escritor que hizo bien poquitas cosas, 2, 3, 4 cosas, y que siempre vivió muy fuera de los reflectores. Sí. Entonces resulta que hay un chico
que es vecino, que se mete a su casa a robar, pero resulta que el chico escribe y deja la mochila ahí, y él pues, lo cachan y sale corriendo y deja la mochila, entonces luego va y busca, porque pues se traía la tarea, lo que fuera. Y resulta que en sus diarios y en todo lo que escribían están las anotaciones de este autor, de Forrester, el autor. Ajá. Y se hacen amigos, todo el tema. Y lo pone a ejercitar. Entonces, y le da de muestra, mira, yo escribí esto para, no me acuerdo, el New Yorker o el Vanity, una revista. Básate en eso y empieza a hacer lo tuyo. Lo comienza haciendo covers, pues, ¿no? Reescríbelo, 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 encuentra tu voz y ya suéltalo. Entonces, esto que dices tiene una resonancia completa, pues. Así es. Para quienes en lo que encuentran su voz, pues van calando o van probando las otras. Ahora, sí, yo tengo que encontrar mi voz para barrer, no nada más para pintar. Yo tengo que encontrar mi voz para cocinar. Claro. No es nada más hacer un cover. Y al final de cuentas es lo que hacemos, ¿no? Por supuesto. Es que así lo hacía, pero tú siempre le agregas Así o le es. quitas Por supuesto. o lo modificas en algo, Porque ¿no? esa es la esencia del... Bueno, ahora, regresando a la pregunta que hacías. ¿Por qué coleccionamos? Entonces coleccionamos lo único. Coleccionamos lo que creemos que es único. Lo que está más cerca de lo único. Yo, por ejemplo, colecciono... Es la única cosa que colecciono. Aparte de obras de arte que me encanta cuando las consigo baratas. Pero lo que colecciono son corazones de piedra. Piedras en forma de corazón. Entonces me la paso, cuando voy caminando donde veo que hay posibilidades, me la paso viendo el piso. Y pues cuando viví en la casa anterior, antes de estar en mi taller de hoy, dejé una colección como de 70 corazones de piedra. La dejé ahí en el jardín. Y en este momento ya tengo otra colección, ya va un poquito más de 70 ¿Y dónde los encuentras? piedras. En la calle te los encuentras, donde hay un terreno, una banqueta que tiene piedras, las vas buscando y encuentras corazones de piedra. O sea, los ojos bien abiertos siempre. Ah, no, por supuesto. Y colecciono corazones de Que piedra. también forma parte del tema creativo, pues los Claro, ojos por bien supuesto. abiertos siempre. Claro, claro. Sí, mira, en eso de los ojos bien abiertos. Hay una tienda, no vamos a decir nombres, pero está enfrente de otra tienda, las dos Compiten importantes. entre sí. Compiten entre sí y están en la avenida Encinas. Y una de ellas tiene piso de mármol, pero yo me he dado cuenta que el mármol tiene fósiles. Entonces fueron lodos marinos. El mármol siempre fueron lodos marinos que con las presiones, las temperaturas, los cambios que ha habido geniales en la Tierra, se convierten en mármol y quedan atrapados los fósiles. Entonces, cuando los cortan para hacer las placas del mármol, por supuesto que cada placa es una obra de arte porque, Claro, porque es completamente diferente. Entonces, de esta tienda, que es un mármol rosita, tiene muchos fósiles de caracoles, ostiones, etcétera. Y mañana todo el mundo buscando las tiendas de la Encinas, buscando fósiles en el piso, ¿no? El piso de mármol negro de una de las diarios de aquí, de los antiguos diarios de Hermosillo, tiene un mármol negro y está lleno de fósiles. Y la mayoría de los pisos del Museo de Arte Contemporáneo, el Musas, tiene lleno de fósiles. Entonces yo me paso toda la vida, cuando hay piedras, buscando corazones y cuando no, buscando fósiles. Estos no los puedo coleccionar. Oh, ahí te quiero ver. Eso nada más es colección mental. Pero sí. Hay que poner atención en el piso, hay que poner atención en el piso. La vida es una tienda que debes de comprar y estar pendiente de lo que oyes, porque por ahí también compras, de lo que hueles, de lo que degustas, de lo que tocas y de lo que ves. ¿Los recuerdos son colecciones? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo procesamos eso? ¿Cómo convertimos esos recuerdos? Porque yo me puedo acordar de, no sé, de un momento padre, pero ¿cómo los vas formando en colecciones? Hace como un año. Que te den rumbo o algo. Hay un amigo del que yo soy amigo de él, pero él no es amigo mío porque lo conozco nada más en
en videos Ok. de YouTube. Es argentino, se llama Stanislao Bach-Rasch. Ok. Y entonces él es biólogo, pero se ha dedicado a la neurociencia. Y entonces dice dos cosas interesantes. El cerebro crece. En la medida que tú utilizas esos sensores que tenemos y el discernimiento y el pensamiento y la creación de nuestro cerebro, vas implementando más sinapsis, vas haciendo que se comuniquen, vas despertando neuronas flojas que están ahí para A ver ver qué cuándo, pasa. a ver qué pasa. Y si no las usas, se van a morir. Van a nacer otras. Porque durante toda, no es cierto, él dice que no es cierto que nos quedamos sin neuronas, están muriéndose y creciendo. Pero si, lo que no usas ¿Se atrofia? Claro. Entonces, como creas nuevas sinapsis, entonces creamos más colecciones. Entonces, para incrementar las colecciones, es una Ya, estoy de ida y entendiendo. vuelta. Mientras más coleccionas en la mente, más crece el cerebro. Y mientras más crece, más capacidad de coleccionar tenemos. Entonces, Wow. por otro lado, hay una cosa que se me hace interesantísima de Stanislao Bach-Rasch. Dice que es biólogo y que no le creamos nada de lo que dice, por lo tanto tampoco me crean a mí lo que estoy diciendo. Entonces, Bueno. es que dice que todo lo pone en más o menos, no hay... No hay dice nada al que 100%, pues. cuando nos preguntan esa idea difusa, eterna que tenemos, que si se usa el 10% del cerebro, dice... Es que esa es una clásica cita. ¿No? Si el ser humano Y él usara dice, el no sé qué. se usa el 100%. Pero aquí hay unas cosas interesantísimas. El alimento que generamos nosotros con los alimentos, con el oxígeno, con lo que respiramos y con el ejercicio, le mandamos alimento al cerebro. Lo que necesita de químicos, de oxígeno, etc. Y entonces el cerebro con ese alimento solamente puede mover el 2%, más o menos, Ok. de las neuronas. Entonces nos pasamos la vida prendiendo y apagando interruptores, porque Ya. si quieres irte a otra cosa, tienes que apagar lo que tienes porque nomás tienes el 10%. Como una operadora antigüita de comuníqueme con y nomás así que veías que sacaban el Yo plug y trabajé lo en Teléfonos ponían. de México y las viví como arquitecto, ¿Qué no trabajé. has hecho tú, Zacarías? O sea, Sí. Y yo todo lo has viví hecho. eso. Y vine, yo trabajaba en Guadalajara y vine en 1976 a la central que había aquí en Hermosillo de Teléfonos de México. La anduve revisando lo del mantenimiento ahí. Efectivamente, entonces así funciona nuestro cerebro. Entonces se me hace muy interesante. Ahora, dice una cosa muy curiosa para el público en general, que aquello que decimos que la mujer es multitask, dice, lo que pasa es que la mujer tiene más habilidad, como se le ha pasado la vida desde que éramos neandertales, escogiendo semillas para dar los alimentos mientras los hombres andaban matando mamuts. Entonces, tienen esa habilidad para conectar y desconectar. Entonces, aparentemente, ellas pueden conectar y desconectar como 5 temas al mismo tiempo. Y los hombres nada más 3, 2 y 3, a veces y la mayoría Y a veces nada ni más uno, ¿no? Entonces somos más lentos para manipular las clavijas. Mira, pues es una muy interesante. manera Entonces, interesante de verlo. les recomiendo a mi amigo Stanislao Bach-Rasch, se van a divertir porque aprende uno mucho y se divierte uno mucho. Y nos enseña, por ejemplo, él dice que el ejercicio es la mejor medicina y el mejor alimento, porque el ejercicio hace que los músculos se muevan y los músculos son los que manejan el oxígeno y te lo mandan a los pulmones para que se vaya al cerebro. Y entonces el tener suficiente oxígeno en el cerebro representa que vas a Claro. tomar mejores decisiones. Es muy interesante lo que nos dice. Pero no nada más tomas mejores decisiones, sino que eres una persona más creativa. Por supuesto. Más, no sé, Por emprendedora, más lo que sea, pues, ¿no? Mira, los Pimas... Los Pimas, la Yécora, etnia Pima. los de aquí de Yécora. Y bueno, deben de ser los Pimas de cualquier lado. Esto me lo enseñó, lo vi por primera vez con Inma de Corella.
Ah, claro, que claro. ella es una mujer muy culta. Dedicada a ese dedicada a las trabajo. Sí, etnias. claro. Sí, sí, sí. Entonces, una vez me invitó a dar un taller en Yécora y para ponerme en antecedentes me dijo, hay un coyotito que se los voy a dibujar imaginariamente, son las orejitas, la cabecita, el cuerpecito, las dos patitas de adelante, las dos de atrás, y la cola la tiene en espiral. Esa figura que están viendo del coyotito con la cola en espiral significa discernimiento. Es una forma de escritura. Toda nuestra escritura es leer figuras, leer imágenes. Sí, decodificar significados. Las letras claro. no existen, son dibujitos que tienen, son códigos que tienen un significado. Entonces, esa figura significa discernimiento. Y entonces a mí se me hace muy curioso las dos cosas, ¿no? La herramienta que es para nosotros el discernimiento. Okay. Y la imagen de los pimas de cómo lo materializan. Cómo lo materializan, el discernimiento. Pero estas imágenes hay rupestres en Ah, no, por supuesto. Todo. Ay, es que cuando te metes en esa tienda que me comentó mi papá, no hay tiempo que nos alcance para manejar tantos temas, ¿no? Y es que uno es bien metiche, pues Por uno supuesto, es bien curioso. Por supuesto, yo soy especialista en metichismo. Híjole, no, y es que sí. Las horas que nos hemos pasado Así es. platicando y corriendo por esa tienda con el carrito echando cosas, pues, ¿no? Exactamente. ¿Cómo defines la creatividad? Pues, ¿Cómo define el artista la creatividad? Mira, la creatividad tiene una complejidad perversa, enorme. Es decir, el artista tendría la necesidad imperiosa de cuidar su cuerpo, para poder ejercitar su cuerpo y para poder ejercitar su mente, necesitaría tener a todo lo que da las capacidades que le fueron conferidas en esa gran tienda, ¿no? Entonces, ejercitarlas todas y darse cuenta que hay metodología para todo. Gurdjieff inventó la escuela de 3 vías, que se me hace maravilloso. Todos la conocemos, pero él le pone una metodología y un nombre. La primera vía es cuando un alumno aprende de un maestro. Entonces, y dice, si tú quieres ser especialista en algo, tienes que ser profesionista en algo, tienes que recorrer las 3 vías. La primera vía es que tú estés sentado enfrente de un maestro y te pasas los 5 años de una carrera oyendo lo que él te enseña. Okay. La segunda vía es que tú te tienes que convertir en maestro. Porque lo que estudias y la metodología que tienes que estudiar para pasar los conocimientos a otro es diferente. Y entonces aprendes otro 30% de tu materia. ¿Qué es lo que dicen? De tu especialidad. Que, poniéndolo de una manera muy doméstica, si quieres, es lo que dicen las mamás cuando tienen que hacer la tarea a los chamacos. Dice, estoy volviendo a aprender matemáticas, hasta ayudándole a hacer la tarea Así es. al hijo, pues. Así es. Y para saber mandar, necesitas primero saberlo hacer. O sea, primero lo sabes hacer en la primera línea y en la segunda aprendes a mandar. En la tercera es darle servicio a tu materia. Entonces, yo como pintor tengo que hacer exposiciones, organizar exposiciones, enseñarles a otros artistas mi experiencia de cómo me ha ido en hacer exposiciones, en cómo vender la obra. Ese es un tema maravilloso que deberías hacer un guachapori, de cómo se aprende a vender la obra, los músicos, aquí en Sonora. Fíjate, es un tema interesantísimo. Vamos a conseguir ha sido un tema, tú lo sabes, desde que nos conocemos andamos en esas. Es un tema para mí muy útil, que también lo tienes que manejar. La mayoría de los artistas dicen, no, a mí no me interesa el dinero, a mí me interesa aprender. Bueno, a mí me interesa el 95% de mi tiempo utilizarlo en ser cada vez mejor pintor y más creativo, pero un 5% de mi tiempo yo necesito tener un carro, y más cuando me chocan y es pérdida total. Necesito tener como volver a comprar un carro, necesito dinero para mantener mi casa y para mantenerme a mí, para comprarme una. Entonces hay que aprender
también eso. Que Entonces, eso es algo que yo les digo cuando me toca dar alguna asesoría así con amigos Sí. artistas o algún curso o alguna capacitación, de que es de lo primero que yo les digo. Todos son artistas, todos aquí son artistas. Yo no soy artista, ¿eh? Ojo, yo ni bailo, ni canto, ni pinto, ni nada. Pero que no se les olvide que, también, que por necesidad, a regañadientes, aunque no quieras, eres emprendedor, eres empresario. ¿Qué vendes? Pues tu obra. ¿Qué por vendes? supuesto, Tu tu actuación. personalidad. ¿Qué vendes? Tu talento, tu música, tu tiempo. Así Porque es. muchas veces se menosprecia el valor del tiempo. Tu prestigio Entonces, para que te puedan seguir dando trabajo, ¿no? Y que te Claro. pongan atención y que le sirvas a la gente. Claro. Sí, Así porque es. la creatividad también tiene un precio, porque te Claro. cuesta desarrollarla. Pues. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿qué es la creatividad? Pues la creatividad es esa actividad que debería de ser una de las actividades principales del ser humano, porque la creatividad ha hecho que se incremente la vida del ser humano, la comodidad del ser humano, las soluciones del ser humano. La creatividad, yo creo que antes de la creatividad tendríamos que ponerle esa capacidad que tenemos, pues los seres vivos genéticamente, y no sé cómo se llame eso en la materia inerte, pero que tiene esa capacidad de evolucionar. Entonces, como que la creatividad también es el hecho de que ahí sí, quieras o no, vamos a evolucionar. ¿Qué va primero? ¿Qué va primero? ¿O qué es primero? ¿O están al mismo nivel? ¿Ser curioso o ser creativo? ¿O lo manejamos igual? No. Yo creo que mientras más curioso eres, más creativo vas a ser. O sea, la cadena va Para ser curioso. creativo necesitas tener información. Ok. Y para tener información necesitas ser curioso. Ok. Entonces, esta segunda pregunta que haces va muy bien para volver a definir qué es creatividad. Es decir, la creatividad tiene un ingrediente de los más importantes, que es la permanencia en el trabajo, la experimentación, el hacer, el ejercicio. Entonces, una persona mientras más hace, más descubrimientos va haciendo. Algo que yo he dicho aquí en un par de guachaporis con otros invitados, creo que contigo también, Sí. era lo de que para ser experto, esta regla de las 10,000 horas, que no me acuerdo quién la mandó, pero que era que si tú querías ser experto en algo, en lo que fuera, Sí. tenías que haberlo hecho por lo menos 10,000 horas. Y Claro. dices, ay, pues 10,000 horas, pero ponte a sacar la cuenta y 10,000 horas, más o menos, así como que no queriendo la cosa, son muchos años. Te voy a poner un ejemplo personal respecto a lo que estás diciendo y tú lo has vivido. Más o menos el tiempo que tenemos tú y yo de conocernos es cuando yo empecé a hacer un segmento de rostro. Entonces tengo alrededor de 30 años ejercitando, repitiendo, haciendo un segmento de rostro. Entonces algunas gentes han dicho, ¿te estás repitiendo? Ni contesto. Okay. Yo sé que no me estoy repitiendo, porque sé lo que he encontrado en ese estudiar ese segmento de rostro. Sí, porque no son los mismos rostros, y te digo porque lo he visto en tu galerón. Así es. Que tienes obra puesta de hace años y obra más reciente, Sí. me tronó el codo, y obra más reciente. Y sí, tú dices, bueno, pues es un rostro, pero si te detienes un momento, sí, pues sí son rostros, pero son totalmente distintos. Los primeros eran neandertales, después fueron Homo sapiens y ahora ya se van acercando. Hologramas, ya son Así acá más Entonces, moderno. pero fíjate, qué curioso. En ese estar ejercitando y haciendo mis 10,000 horas de segmentos de rostro, se te va a lo mental. Ya no trabajas físicamente, ya no estoy pintando rostros o esculpiendo rostros, sino que estoy mentalizando lo que hago con los rostros. Para empezar, se me ha hecho una capacidad de observar rostros y de encontrar parecidos de rostros.
Entonces, tengo un detector. ok. Soy como, ¿cómo se llama esa actividad de las computadoras de identificar rostros? Pues sí, De identificación de la rostros. identificación Bueno, de rostro. entonces, pero en ese juego mental me he dado La cuenta, detección facial. detección facial. Entonces, me he dado cuenta que hay personas que se parecen a mí. Entonces, pon a alguien que se parece mucho a mí aquí y otro que se parece a mí. Y hay otras dos personas que se parecen a él. Yo soy una y vaya va a estar otra. Y entonces se van separando a medida que llega a un cuarto de ese círculo. Es muy poquito lo que se puede parecer a mí. Y el que está opuesto es totalmente diferente a mí, pero empieza otra vez a parecerse. Y entonces No llega se un momento. parece, pero sí se parece, pues. Entonces te das Wow. cuenta que todos los que vamos a meter en el círculo se parecen. Entonces, ese círculo que se parecen, pues es toda la humanidad. Entonces, pero mientras están lejos, por ejemplo, decimos, los chinos todos son iguales, los japoneses todos son iguales. No, Pues no. y somos iguales todos porque todos tenemos dos ojos, una nariz, una boca, pero en realidad esa sutileza de manejarlo con las 10,000 horas de trabajo, empiezas a tener finezas de ubicación Ese y de detalle, el comprensión, detalle fino, pues el detalle es. fino. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, te puedo decir, este rostro no existe. Pero No, si lo estoy viendo, ¿cómo me dices que no no tenemos existe? cara. O sea, No, no, a ver, no, vamos a no me utilizar la digas, pues. imaginación. La imaginación es otra de las facultades que tenemos para la creatividad. Entonces vamos a utilizar nuestra imaginación y nos vamos a hacer así pequeñitos y te vas a poner enfrente del ojo. Pues ahora te vas a hacer más pequeñito hasta que empieces a ver las células que lo componen. Y si te haces lo suficientemente pequeñito, vas a pasar a través de las células y de los neutrones y protones De la corriente moléculas eléctrica que nos que mueve, sí. tengo. Y entonces, si estás de ese tamaño y te pones en esta distancia, no ves mi rostro, ves una galaxia. Entonces, y tú eres una galaxia y yo soy otra galaxia, y entonces no existimos. Entonces, la creatividad es esa tienda que te lleva a pensar Regresamos a esa tienda. que todo es una galaxia. Esto lo hacemos en su casa. Cada tanto tiempo nos juntamos unos amigos y nos vamos al galerón. Y es platicar así por horas y horas Tendríamos y que decirles horas a los y que no horas. conocen mi galerón que es mi galerón. Su galerón es su taller, ¿no? Es su taller donde trabaja y hace sus pinturas y todo eso. Y así nos podemos pasar horas y horas y le empezamos a rascar y comenzamos hablando de Picasso y terminamos hablando de galaxias, ¿no? Ah, Entonces, claro, claro, así nos lleva esto sí. de la creatividad. Ahora, volviendo otra vez a poner los pies en la tierra, esto que estamos hablando es por lo que tenemos necesidad del arte. Generalmente, la mayoría de la gente piensa que no necesita del arte. O sea, su trabajo es tan alejado del arte que en su vida han ido a un museo, al Musas, a ver unas de esas exposiciones maravillosas que se presentan ahí. Y yo tengo una idea. Si traemos y pongo la misma idea siempre, ¿no? Un campesino de Yécora que no es ingeniero agrónomo, sino que es un campesino que tiene su tierrita, Que ahí creció. tiene 4 o 5 vacas, a lo mejor nada más tiene la primaria, sabe leer y escribir, pero es ordenado y tiene sus vaquitas. Ese señor lo invitas, vas por él, a Yécora lo traes y le das una visita guiada por el Musas. En principio te va a decir que no entiende nada, se va a interesar y cuando salga de ahí del Musas, un recorrido de 15 minutos, te va a empezar a hacer preguntas diferentes de las que normalmente te hacía cuando nada más era tu amigo y tú lo visitabas en Yécora. Aquí, como dice Stanislao Bajrach, no me crean lo que voy a decir, pero yo estoy convencido de que sucede. Ese señor, cuando regresa a su tierrita y ve las vacas, y ve que tiene una piedra esculpida preciosa que es donde les echa la alfalfa para que coman a sus 10 vacas que tiene. Y se va a poner a pensar, ¿por qué los de la ganadera hacen implementan unos pesebres para
poner de otra manera. Entonces, porque es más higiénico, él mismo va a empezar Empiezas a cuestionarlo, a empiezas a darle cuestionarse. vueltas. ¿Y qué fue lo que pasó? Estoy absolutamente seguro que el contacto con una obra artística, hay una conexión a nivel molecular, a nivel imaginación, a nivel de eso, hacerte pequeño y ver que eres una galaxia. Pues das un paso más, ¿no? Subes un escalón. Exactamente. Pues. Entonces, y te manda a la creatividad. O sea, te hace creativo. Entonces, en esa tienda, lo más caro son las cuestiones que se relacionan con el arte. Ya, ok. Fíjate que en algo que platicábamos sobre, bueno, platicando sobre eso con alguien, con la Claudia Landabas, o fue con el buen Héctor Maldonado. Platicábamos un tema parecido. Entonces él me decía, o ella me decía, Los dos que o sea, mencionaste son unos maestros, uno en danza y otro en artes visuales. decía, sí, lo que pasa es que uno cree que va por la vida sin ser una manifestación de lo artístico. Entonces, no, pues es que la gente pues, se levanta y se va al súper y va a la escuela y va a trabajar. Sí me dice, pero al momento de que tú sales de la ducha y te vas a cambiar para ponerte la ropa del día, tú eliges una cosa, eliges un pantalón, una falda, un par de zapatos, la blusa, la camisa, lo que sea, y tú haces tu combinación. ¿Por qué? Porque por la textura, por el color, por lo que quieras, haces una decisión consciente de que esto es lo que me voy a poner porque creo que esto es lo que va. Esa es una decisión tomada después de haber atravesado en algún momento una expresión artística en alguna parte. Claro, claro. Y luego que llegas a tu oficina y organizas tu escritorio de tal manera. ¿Por qué? Porque, pues es que es más eficiente, me queda el teléfono más... sí, pero forma parte de una decisión consciente de que en alguna parte viste o estuviste probando, estuviste haciendo una manifestación que se puede decir que es artística. Así pues. es. Entonces... Y cuando repites mucho esas actitudes, creas. Terminas creando. Terminas creando. Entonces, esa repetición, esa práctica, esas 10,000 horas de hacerlo te llevan a ser creador. Creo que hemos definido un poco Más o menos, la sí. creatividad. Es interesante. Sí. Ahora, de las personas que están viendo tu programa, que es, te felicito por tu programa, tienes a mucha gente en este momento oyéndote y poniéndote atención. ¿A ti qué? Entonces, las invito a que si son personas que ya han estado en todas las expresiones artísticas, pues las continúen, porque ellos ya saben que se han hecho más inteligentes y que les ha servido de algo. Y las personas que nunca han ido a un museo, que nunca han ido a oír un concierto, que nunca han sabido lo que es leer un libro, porque habemos muchas personas hay mucha gente que no, y, sí, y claro. mucha gente culta que tiene profesiones y que no ha leído un libro. Sí, sí, sí. Y hay personas que leen 2 libros al año, hay personas que leen 10 libros al año y hay personas que leen 100 libros al año o más. Y hay personas que poseen y tienen colecciones, yo conozco 3 o 4 aquí en Hermosillo, que han tenido que comprar una casita de interés social para hacer su propia biblioteca. ¿Dónde es eso? Vamos. Lionel Perú es uno de ellos. Tiene una biblioteca. ¿Sí? No te imaginas. Habrá que ir a saltar la biblioteca. ¿Hay tiempo de comentarte una anécdota? Sí. Rubén Maya es uno de los mejores artistas, pintor, escultor del estado de Querétaro. Entonces, un día vino como jurado para una de las concursos que hacíamos en aquellas épocas de nosotros. Y entonces, como jurado, yo lo anduve atendiendo y es amigo mío y platicamos y me dijo, y le pregunté qué andas haciendo ahora y me dijo, estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre los evangelios apócrifos. Y tengo problemas para encontrar textos. Sé que existen 6 libros
que necesito leer para hacer mi tesis. Y en el DF he encontrado 2. Ok. Y entonces yo le dije, mira, te voy a llevar con un amigo mío, el Leonel Perú, Con Leonel Perú. a ver si tiene algo. Y se rió y se burló de mí. Hablé con el maestro Leonel Perú, lo llevamos a su casa. Entonces, platícale de lo que necesitas. Los evangelios apócrifos. ¿Cuál es el que te interesa? Yo no me acuerdo, no soy especialista en eso, pero Rubén Maya lo definió y le dijo, espérame tantito. Se metió Leonel y sacó un libro de este tamaño, lleno de polvo, se lo puso sobre la mesa y Rubén Maya se sorprendió y le dice, pero ¿por qué ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Pero ¿Cómo? por qué tienes esto aquí? Velo. La historia se repitió 6 veces. No, pues ¿cómo? Tenía todos los libros que andaba buscando Rubén Maya. Y entonces le dijo, maestro, ¿y cómo le puedo hacer? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí en Hermosillo? Le dijo, 6 días. Llévatelos a tu hotel. ¿Me vas a prestar esos libros? Por supuesto, le dijo, llévatelos al hotel para que Con B de vuelta, ¿no? Nada tengas más. más tiempo. Y todo lo que quieras sacar de copias lo puedes sacar para que te sirva. En agradecimiento, Rubén Maya le regaló una colección de grabados. Se la mandó después a Leonel. Entonces tiene Qué padre. colección también de obras de arte. Entonces, y esto nos da pie. Tú sabes que yo nací en Nogales, viví 30 años en Guadalajara. Cuando me tuve que regresar, cuando nos conocimos, pensé que había dejado un medio muy rico. Y me dio así como temor haberme regresado a mi tierra a vivir. Las mejores cosas que me han sucedido en la vida, los mayores conocimientos que he encontrado, han sido aquí, como este tipo de cosas. Okay. Es decir, no sabemos la magia que tenemos. La sucursal de aquella tienda de mi papá es la más grande, está aquí en Hermosillo. Ok. Aquí Qué padre. Manuel Felgueres, aquí lo conocí, estuve platicando con él 3 o 4 veces. Fue amigo mío y ahora está es un museo, ya murió y es un museo en Zacatecas. ¿Y qué museo? ¿Y qué museo? ¿Y qué Entonces, suceden cosas aquí en Hermosillo que hay que buscarlas, hay que entrar a la tienda para escoger lo que necesitas y hacerlo tuyo, hacer tu colección. Porque sí hay cosas en la Por tienda. supuesto que los hay. anaqueles están llenos. Por supuesto que los hay. De visual, de plástico, de todo. danza, de teatro. Todo. De todo. De arqueología, de antropología, de lo que quieras. De música, que yo lo vivo todas las semanas. Bueno, no puedo dejar pasar cada vez que hablo de cultura, de arte, decirles que la danza contemporánea de Hermosillo es de las más importantes de México, premiados en Estados Unidos. La mayoría son alrededor de 5 grupos, un poquito más, de danza contemporánea. Y no digo de Sonora, digo de Hermosillo, porque todos esos grupos, hay algunos grupitos que ya están, sí, han después crecido. de 20 años han crecido, pero los grupos de los que empezaron aquí en Hermosillo son geniales. Entonces, el hecho de que como sonorenses no conozcamos que tenemos la mejor danza contemporánea premiada en Estados Unidos, en América del Sur, en todo México, Europa, en todas partes, en claro. Europa, reconocidos. Invitados, porque los invitan a dar clases, así es. a hacer sus presentaciones. Lo hablaba eso con Claudia, precisamente en el Guachaparí con Claudia. Así es. Entonces, esa parte de la tienda la tenemos bastante llena. Bien surtidita. Y muy interesante. Hay que visitarla. Hay que visitarlo, hay que ir a verlo porque crecemos. El cerebro crece, las neuronas se ponen en comunicación y mientras más... Y ojo, y aquí hay algo que también es una cosa que de repente me gusta hacer la aclaración. No te tiene que gustar todo, porque muchas veces uno cree que ir a un museo, ir a una galería, ir a una exposición, ir a un concierto, si no te gusta, es así como que, pues perdí el tiempo. No, para nada.
Porque ahí es otro tema. Es, ahí otro, ya es, ya, es un tema que vamos a tener que necesitar en otro Gachapuri, necesitamos sí. unos 3, 4 minutos para comentarte esto. Yo doy muchos talleres a niños y muchos talleres a comunidades vulnerables. Y he aprendido muchas cosas en esto. Entonces, para enseñarles lo que es lectura visual, para poner el primer contacto de los niños con la lectura visual, les llevo algún cuadro, se los pongo enfrente y les digo, ¿qué ves ahí? Difícilmente pueden comentar niños de primaria, primero, segundo y tercero de primaria. Y cuando les digo, dime, nada más contéstame sí o no. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Sí? Unos dicen sí, otros dicen no. Claro. Ahí está la primera lectura visual. Tienes que hacer un ejercicio mental para saber si te gusta o no te gusta. Entonces, de ahí ya empiezas a preguntar, ¿qué ves? Pues un río, el día, la noche, una figura que me asusta, una figura que me gusta, me da paz. Entonces ahí, en la medida que vayas aprendiendo y ejercitando y esas 10,000 horas de aprender a leer imágenes, entonces empiezas a ver cosas maravillosas. Que ese es un tema que pasa con el arte contemporáneo, que de repente, hace unos Guachaparis me tocó entrevistar a 2 artistas que están exponiendo en el Musas, y les preguntaba, ¿qué ven? O sea, ¿qué sienten o qué opinan de que la gente muchas veces puede ver una de sus obras y dice, pues, ¿qué es esto? No lo entiendo. Es arte. Entonces, no, espérate, pues tienes que verlo y empezar a preguntar y a preguntar y a preguntar y a preguntar y a repasar en tu memoria las cosas que te acercan o te alejan de esa pieza, ¿no? La lectura visual es uno de los frutos de un cerebro que ya lleva las 10,000 horas de lecturas. Entonces todos hemos visto y todos hemos criticado el plátano pegado con cinta plateada en una pared. Sí, claro. Entonces, Catelán o Castelán es el apellido del artista. Un día leí un comentario que él hizo y dice, estoy hablando de que los africanos siguen siendo esclavos. Las plantaciones de plátano en África siguen siendo de personas que viven en Nueva York y que nunca han visitado la plantación, nada más reciben el dinero y siguen invirtiendo, pero los empleados en el 2025 siguen viviendo como los esclavos de hace 1000 años. Ahora se van a su casa, pero regresan. Entonces, el plátano esclavizado con la cinta plateada en una pared habla de eso. La lectura de la imagen visual Pues alcanza, hay que... alcanza para eso. Pero esa lectura visual tiene que ir acompañada de 1, 2, 3 y todos los contextos posibles. No, por supuesto. O sea, una persona... Tenemos que estar en un constante una persona no se puede quedar en ir a visitar galerías de artes visuales porque eso es lo que le gusta. En el momento en que ya tiene cierto nivel de conocimiento de artes visuales, se cambia música, se cambia... Y ya que entendió todas las disciplinas artísticas, se va a la historia y se va a otro tipo de conocimiento. Pero todo suma, pues, ¿no? Por supuesto. Y todo pega en nuestro nivel de creatividad y todo pega en esa euforia por el arte, porque hay cosas Hace 2 años di un taller en Onabas y una niña de 5º año de primaria, cuando les estaba comentando esto de la lectura visual, me dijo, maestro, y también leemos con el oído. Y le dije, sí, yo no había pensado en eso todavía. Ella me enseñó porque eso. pintor, pues tú... Así es. Claro. Es lectura visual lo que yo... Y fíjate cómo te lo dije ahorita, al principio, lo primero que dije de lectura fue visual. Entonces se puede leer con el oído. Sí le dije, pero dame un ejemplo. Es que ahorita que estaba usted hablando, oí la campana del templo de aquí de Onabas. Muy bonito. Y entonces yo sé que el padre para tocar la campana se rompió
la cuerda y tiene que subir una escalera y yo veo al padre cómo llega y con lo que quedó del mecate lo está tocando la campana. Entonces oí la campana, estoy leyendo que me estoy imaginando el padre haciendo eso. Ah, qué divertido. Y otro niño dice, entonces se puede leer con el olfato. Sí, le dije, pero dame un ejemplo. Y me dijo, ahorita que venía para acá al taller, me dio un olor muy feo. Y entonces dije, por aquí debe de haber un perro, un animal muerto. Y sí, dice, cuando llegué a la esquina estaba el animal muerto y olía a animal muerto. Entonces, Pues, todo informa, pues. exactamente. Entonces tenemos sensores y lees con esos sensores. Wow. ¿Qué podemos hacer los que no somos pintores, los que no tenemos esas 10,000 horas bailando, tocando la guitarra o haciendo algún deporte también, porque se vale? A final de cuentas, la creatividad en el deporte también existe. Y hay cosas muy padres. ¿Por dónde empezamos? ¿A dónde vamos? Tú lo dijiste hace rato, se no. compra, se cae del cielo. Tú lo dijiste hace rato. Para empezar, ser curiosos. Y los que están viendo este programa y ya se levantaron a ir a hacer otra cosa, que regresen, se sienten y pongan atención. Pues no a Guachapori. Y no a Guachapori, a todos los programas culturales que pueden oír en el radio. Y que se vayan a una biblioteca y lean de lo que quieran leer. Y que se informen. Porque así es como vamos a ser más felices. Además que se diviertan. La cultura es divertida, el arte es divertido. Es que esa es otra, pues, ¿no? Que luego la gente... hay esta cosa de que todo es apretado, ¿no? De que todo es así, de una formalidad y que la gente, Sí. de que todos los artistas son muy serios y gente muy adusta, así, muy de, si no me hablas de nada más de lo que yo hago, no me interesa. Así es. Y es todo lo contrario. Claro. Es una constante fuente de diversión. Sí. Y en última instancia, aunque sean temas pesados, aprender es divertido. Claro. Sí. Al final de cuentas, Sí. temas pesados vemos todo el tiempo. Claro. En todas partes. Vino un ingeniero civil de Empalme, que yo lo conocí en Guadalajara y que vive en Guadalajara. Y vino hace 2 o 3 meses a presentar un libro que él escribió. Entonces empezó a escribir a los 60 años. Trabajó toda su vida como ingeniero civil en Guadalajara y cuando ya dejó de trabajar, se jubiló, empezó a escribir. Y la presentación del libro, para empezar, fue en una fonda que está yendo por... En alguna parte. No, en un lugar poco convencional. Poco convencional. Y es una fondita. Se llama Doña Cholita o algo por el estilo. Y entonces llegamos y en el restaurante, en donde hay calendarios en las paredes y fotografías, pusieron una mesa así en forma cuadrada y ahí nos íbamos y nos sentábamos. Y entonces, esperando que llegaran la mayoría de las gentes, que terminó llenándose ese cuadrado de personas, pudimos pedir desayuno. Entonces, en la fonda, en el desayuno, y el ingeniero estaba presentando su libro. Se me hizo muy creativo, maravilloso, muy cómodo y muy divertido. Claro. Oye, era un libro de poemas, de poesía. Y entonces llegó un momento en que se convirtió en didáctico y que Roberto Ayón, se llama el ingeniero, y dijo, yo los invito, casi todos eran amigos de él de su infancia de Empalme. Ya. Y muchos de ellos son empresarios y es muchos de ellos gente muy culta. Estaba Luis Enrique Mendívil, ex rector de la Unison, en la presentación del libro. Y entonces les dijo a la mayoría de mis compañeros que fueron, que tuvimos otro tipo de carreras, no con el arte y con la creatividad, yo les digo, verán qué divertido es escribir.
Y yo empecé nada más como tropezándome, empecé a escribir algunas cositas pequeñas y ya llevo 3 libros. Y ahora he aprendido a hablar mal de ustedes. Entonces ustedes están retratados en mis cuentos libros. y les pongo otros nombres, pero ustedes Qué sí se pueden risa. identificar. Fue muy interesante. Qué risa. Qué bien. Zacarías, ¿qué crees? Se acabó la hora otra vez. Así es. Aquí nos al galerón ahorita. Seguir en la chorcha. Vámonos. Te agradezco muchísimo que hayas estado en No, Guachapori yo te esta agradezco tarde. a ti y les agradezco a todos los que nos estuvieron oyendo. Muchas Un rato. gracias. A mí Muchas solamente gracias. me queda agradecerles su atención y su presencia y recordarles que que nos sigan en nuestras redes sociales, @Guachapori en todas partes, y que les den like, que compartan los reels y todo el tema y que estén pendientes del resto de los conductores y de los programas de Guachapori. Y recordarles que después de la transmisión en teleabierta, este programa se sube al canal de YouTube y a todas las plataformas donde usted escuchan sus podcasts. Este fue Guachapori, yo soy Luis Jaloma, hasta la próxima.